Yo en Shinmao no Testament Cap una hola y cena bienvenidos a capítulo 1 Yo en Shinmao no Testament antes de comenzar renuncia de derechos personajes música y imágenes no son de mi propiedad todos los derechos a sus creadores autor en el día siguiente parece que solo fue un mal suelo diría todo agitado soñé que mi padre había adoptado a dos chicas y que en realidad eran demonios y que eran hijas del rey demonio después hice un pacto con una de ellas lo bueno que solo fue un sueño diría después de eso me vestiría para ir a la escuela, tocaría la vedija de la puerta para abrirla pero estaba con seguro cerrado yo nunca cierro la puerta con seguro diría, quitándole el seguro a la puerta afuera vería una pelirroja buenos días Oni-chan diría mío no era un sueño diría, ¿qué pasa Oni-chan te sudaré algo diría mío en primero, no me digas Oni-chan en segundo mal, amanecí mal y en tercera bueno no hay tercera diría, pero ¿por qué no quieres que te llame Oni-chan diría mío en mi de Vietnam de los sentáis solo, dime hermano o Luis diría ok Oni-chan diría mío, o que la chingara diría que significa, chingara diría mío curiosa bueno es una grosería que usamos los mexicanos diría pero tú no eres de Japón diría mío bueno, si no mi madre era de México mi padre es de Japón pasé la mayor parte de mi infancia ahí y por eso tengo la nacionalidad mexicana, pero como viví otra parte de mi vida aquí, tengo la nacionalidad japonesa yo sería mexicano japonés diría entonces sabe hablar dos idiomas diría mío, si también estoy aprendiendo alemán y ruso diría para qué diría mío bueno, para visitar a Alemania soy fan de la primera y segunda guerra mundial diría y porque ruso diría mío en mi mente recuerde nada de ruso porque quiero y se me da la gana diría por instinto vería mi reloj de muñeca y vería que eran las 7:45 no mames son las 7:45 diría y que tiene diría mío que vivimos a 30 minutos de la escuela llegamos tarde diría tomaría mi mochila y iría corriendo pero María no termina día su frase no hay tiempo llegamos tarde a la escuela diría tomaría algo de dinero y nos marcharíamos corran no mames ya son las 7:55 muevan las nalgas diría apresurando el paso mío y María se sonrojarían pero Oni-chan pero no terminaría mío su frase es un decir que le corran diría no lo vamos a lograr ya son las 7:59 diría mira enfrente está la escuela diría María pues que están esperando de pura suerte llegaríamos justo a tiempo lo conseguimos diría todo sudarios y diría María joven Luis ya debe de ir a su clase llega tarde diría un maestra chingas a tu madre diría en español eso haría que no me entendiera la maestra vamos chicas tengo que llevarlas a sus clases diría bueno la tuya mío es la clase 2C y la tuya María es 1A sigue este camino María y llegarás a tu clase bueno mío mi clase es la 2C así que estamos en el mismo salón vamos diría varios minutos después estudiamos afuera de los salones bueno este es recuerde nada diría joven Luis jovencita mío llegó tarde en el primer día de clase diría el profesor todo en el salón se empezarían a reír pendejos diría en español puede pasar pero que no se repita diría el maestro bueno como llegadón tarde faltadón en presentarse la primera en presentarse fue mío hola soy mío Naruse espero que nos llevemos bien diría mío sondándose en su lugar ahora sigue usted joven Luis diría el profesor me levantaría de mi lugar y me pondría en el medio del salón hola soy Luis Tojo Fernández diría veo que tiene otro apellido puedo saber de dónde es diría el profesor profe metiche diría en mi mente nací en México diría el salón de quedaría en silencio por unos segundos hasta que un bombardeo de risas de haciendo aparecer calma diría el profe a sus alumnos toma asiento joven Luis diría el profesor después de la clase todo estaría en calma todo estaría platicando hasta que un peli azul se haría presente enfrente de mí se te ofrece algo diría no te acuerdas de mí diría la chica la verdad no diría pero ella me daría una cachetada no te vas a acordar de mí soy yo Yuki Nonaka diría la ella como si da Yuki ya me acordé fuiste mi amiga en la secundaria diría después de eso me levantaría como estas ha pasado mucho pero no terminaría de decir mi frase porque Yuki me abrazaría eso a mí o le sorprendería pero ¿qué está pasando? Explícame esto Oni-chan ¿quién es ella? Porque no me dijiste que tenías una amiga eso que vivimos juntos diría mío en voz alta todo el salón voltearía hasta nosotros pedo que pendejada pendeja hiciste cabrona diría todos los chicos de la clase me vería con ojos de asesino que puto tiene algún problema o que diría se terminarían las clases del día así que mío María y yo estábamos a punto de salir hasta que Yuki me da oye Luis ¿qué tal si vamos a comer algo por los viejos tiempos diría Yuki porque no diría podrán ir solas a casa diría si ve y diviértete diría mío ok tengan las llaves no le abran a nadie si no lo conocen diría pero si Japón es uno de los países puta madre las costumbres de México diría bueno ya vayasen diría Yuki y yo estaríamos en
en una cafetería, ella tomaría un jugo de naranja mientras que yo una Coca-Cola. Tiene que alejarte de ella, solo te traerá problemas, diría Yuki. Sabía que querías hablar de eso. No has cambiado en Dana, diría, ella es un peligro de rango S y mi misión es vigilarla, diría Yuki. Mira Yuki, ella perdió a su padre, los demonios la está cazando y los héroes no está haciendo nada para ayudarla. El deber de un soldado es ayudar a quien lo necesita, defender a quien no se pueda defender. Si no lo harás tú, lo hará yo, diría. Después de eso Yuki y yo estábamos dirigiéndonos a nuestras casas, pero Yuki se detendría en el camino. ¿Qué pasa Yuki? Pero Yuki sacudía su espada. Mierda, no traje digna arma, diría, pero Yuki atacaría a un demonio que estaba cerca. Pero qué mierda, diría, parece que te está oxidando, diría Yuki. Ya ves lo que te digo, si Mio sigue aquí los demonios te perseguirá a donde vayas, diría Yuki. Es un riesgo que tomaré, diría. Después de eso llegaría a mi quiero hablar del tema, diría. Subiría las escaladas, entraría a mi habitación y abriría el closet y abriría la puerta secreta que había ahí de ahí. Tomaría un M9, sacaría 3 cargadores y la pondría en mi mochila por si las dudas, diría en mi mente. En el día siguiente en la clase todo pasaría con normalidad hasta que profesor, no me siento bien, diría Mio, pero de repente Mio colapsaría. Yo atrapadita a Mio antes que cayera al suelo. Después de eso la llevaría hasta la enfermería. Mierda, diría, viendo a Mio en una camilla. Puta madre, me dio sed, diría, levantándome del asiento y yendo a por una botella de agua de la máquina expendedora. Por el pasillo me toparía a un compañero de salón llamado Yairo. Como esta, diría Yairo, bien, parece que bien, diría, pero detrás de él 3 demonios de harían presente. Noquearía a Yairo para que no se testigo de la pelea. Sacaría la M9 pedo, le podría un silenciador y empezaría a disparar. Después de un rato los demonios sería abatido. Me hicieron gastas 2 cargadora. Mierda, Mio carajo, diría, me pondría a correr hasta la enfermería. Estaba ahí. Mierda, ¿a dónde fue esta pendeja? Diría, en la azotea de la escuela estaría Mio y Yuki. Aléjate de Luis, solo les traerás problemas si sigues con él, diría Yuki. Él pudo protegerme, diría Mio. Las dos empezaría a pelear. Después de unos minutos Yuki y Mio dejaría de pelear Sebas porque Luis y su padre abandonado la aldea de los héroes, diría Yuki, pero en ese instante llegaría a tiempo. Yo apuntaría a Yuki y Yuki suelta el arma, diría, pero detrás de mí aparecería un demonio enmascarado. Vaya, ¿quién tenemos aquí? Diría el demonio. Yuki sacaría su espada y yo le apuntaría con el arma. ¿Quién eres? Diría, eso no importa, lo único que importa es que Mio es un peligro para todos, diría el mascarado. Detrás de Mio aparecería un demonio que estaba a punto de atacar a Mio, pero me atravesaría para bloquear el ataque. Espero que le haya gustado. Si es así, denle like y suscríbanse si no son fan de Kuno.